Buenas noches, señoritas. Les voy a presentar a mis participantes. Ella es Andrea, es mi sobrina, y ella es Geraldine, ella es mi hija. Tengo a una estudiante de 7º grado y a una estudiante universitaria. Me gustaría compartir con ellas una experiencia que hemos estado estudiando, en la cual vamos a revisar un tema que se llama los 23 hábitos de antiprocrastinación. ¿Alguna vez han escuchado ese término? ¿Sí? ¿Y Andrea? No. La antiprocrastinación significa cómo dejar de ser perezoso y tener mejores resultados en tu vida. ¿Cómo dejar de ser perezoso y tener resultados en tu vida? La procrastinación, hay un efecto acumulativo que básicamente podemos llegar a finalizar una tarea, pero esto se vuelve como un círculo y esto espera que tomar un lugar dentro de las actividades propias que nosotros hacemos diariamente, o lo que significa hacer una actividad y que no importa el esfuerzo, pero aun cuando ya la hemos terminado, siempre va a haber otras más esperándonos ahí, y esto va a ser como un ciclo que no va a terminar. Les pregunto a ustedes como estudiantes, ¿cuántas veces han experimentado la procrastinación? ¿Tenemos que responder? ¿Sí? Sí. Muchas. Se supone que el salvadoreño tiene una cultura de procrastinar bastante. De procrastinar. O sea, el hecho de que a veces casi siempre está postergando la responsabilidad que tiene, ¿verdad? O las actividades que tiene por hacer. Y como les decía, incluso terminando una actividad que pueda ser importante, ya le están esperando. En el caso de ustedes como estudiantes, en el caso mío también como estudiante, a veces uno está preocupado por hacer una actividad o una tarea, pero la termina y tiene una lista que está esperando. La cuestión es cómo vamos a empezar, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer para poder darle seguimiento a esa lista de actividades o tareas que tenemos por hacer? No es tan difícil procrastinar. Lo difícil es dejar de procrastinar. O al revés, ¿verdad? No es difícil dejar de procrastinar, ¿verdad? Y así no sé si me doy a entender. Realmente todo lo que uno tiene que hacer para formar este tipo de hábitos es tomar en cuenta algunos sistemas o algunas cosas que debemos de tomar en cuenta para ver de poder, ¿cómo les quiero decir? Poder luchar contra este tipo de hábitos que nos genera cuando nosotros, en vez de iniciar una actividad, lo que hacemos es que nos ponemos, como por ejemplo acá, ¿verdad? Les voy a mostrar algo. ¿Alguna de ustedes se ha visto en este punto cuando tiene una gran lista de actividades por hacer? ¿Sí? Sí, ¿verdad? A veces tiene una gran lista de tareas que hacer, pero en vez de ponerse a terminarlas, lo que hace es que se pone a ver el teléfono. Sí, ¿verdad? Yo he visto a algunas personas por ahí y practican mucho eso, y yo misma lo he practicado. O hacer esto que casi es lo mismo, ¿verdad? Tiene 2 dispositivos y tiene un tercero enfrente y todavía tiene un cuarto en la mano, y aún así no logra terminar las tareas o las actividades que está haciendo. ¿Y es por qué? Porque lo que está haciendo es divagándose y perdiendo el tiempo o invirtiendo el tiempo sin lograr terminar con éxito lo que tenía dispuesto a hacer. Cuando termina la tarea que estaba haciendo, ya está viendo en la pared la otra lista, o en su mente la otra lista de cosas que le hacen falta hacer. Pero ese tiempo que probablemente estuvo invirtiendo
en dedicárselo tal vez a una de las mayores distracciones, que son los dispositivos como los teléfonos, ¿verdad? ¿Quién tiene teléfono? Levanta la mano. Todos, ¿verdad? Creo que en la casa lo que menos faltan son los teléfonos. Y pues por no decir la computadora, que también tiene sus áreas donde también nos podemos distraer. Hay 7 excusas que podemos nosotros tener para procrastinar. Una de ellas es que uno puede decir, no importa, lo que voy a hacer ahorita no importa, ¿verdad? O otra puede ser decir, necesito hacer esto primero y luego ponerle un orden a lo que probablemente pueda ser importante en ese momento. Pero siempre en nuestra mente hay algo por lo que nos vamos a divagar y puede ser que esto nos haga que retrasemos lo que en verdad suele ser importante. La otra excusa que podemos poner es que necesito más información para comenzar, y es ahí donde empezamos a utilizar todos los dispositivos que tenemos, porque buscamos una cosa por aquí, buscamos otra por allá, tal vez no tenemos un libro, pero tenemos diferentes formas, y cuando sentimos nos quedamos viendo, ¿qué nos quedamos viendo en la computadora o en el teléfono? Sinceramente. Cualquier tipo de red social. Cualquier tipo de red social. Instagram o YouTube, que es una red social también. O a veces nos quedamos viendo un programa que nos gustó, siempre en YouTube, ¿verdad? Y cuando sentimos hemos perdido 1 hora, 2 horas, y luego de eso se convierte en 4 horas nocturnas que pudimos haber invertido bien durante el día para poder descansar bien por la noche, por ejemplo, ¿verdad? Otra de las excusas que también tenemos es, me siento agobiado y tengo mucho que hacer. ¿Cuántos se han sentido así? Yo me he sentido así también. Que a veces uno siente que hasta le pesa esto, ¿verdad? Se siente hasta así porque no haya por dónde empezar a desarrollar las actividades que tiene que hacer, y no haya cuál hacer porque todas son importantes. Pero siempre hay una manera de organizar las actividades o las tareas o las responsabilidades de acuerdo al orden de importancia. Si todas las tenemos aquí, no vamos a hacer ni una, ni nos vamos a descargar, ni vamos a hacer las actividades que tenemos por hacer. La excusa número 5 dice, no tengo tiempo en este momento, ¿verdad? Casi siempre nos solemos decir, ¿cuándo dice usted no tengo tiempo en este momento? Cuando alguien, tal vez su mamá le pide, mire, hay que hacer tal actividad, y ¿cómo responde? No tengo tiempo porque tengo que hacer una actividad o una tarea, ¿verdad? En el caso de ustedes como estudiantes, dedicadas a estudiar, pues obviamente por lo general son actividades o tareas escolares o de la universidad. Y a veces yo le digo a Gaby ayer, ¿me podés ayudar a lavar los trastes, que es una tarea de la casa que es diaria? ¿Y cómo me responde? No tengo tiempo. No tengo tiempo, estoy ocupada, o ahorita tengo que hacer un trabajo, o tengo un parcial, ¿verdad? O usted tengo un examen, ¿verdad? Entonces, esas son las excusas que a veces ponemos y siempre nos estamos distrayendo. Por eso es que a veces el aprovechamiento para poder hacer esas tareas, que también son importantes en el hogar, no las hacemos porque siempre estamos excusándonos en que tenemos algo por hacer. La excusa número 6, sigo olvidando hacerlo. Nos ponemos a hacer diferentes cosas, como por ejemplo, tal vez el jueguito en el teléfono, o me pongo y recojo un poco de ropa que está a lo mejor ahí regada en el cuarto, o me voy para la parte de afuera y veo que estoy haciendo y me divago muchas cosas y siempre sigo olvidando hacer, y cuando vengo a sentir son
las 8, 9, 10 de la noche y ni siquiera hemos empezado a hacer la actividad que se nos había dejado destinada para entregar al siguiente día a las 6 de la mañana. ¿Se imaginarán qué va a suceder en ese momento? No se va a entregar. ¿O les va a tocar? Desvelarse, pero siempre un trabajo un poco mediocre. Ajá, hacerlo así, ¿verdad? A la carrera, como dicen. Va a terminar siendo un trabajo probablemente que no sea al 100% como hubiera sido si lo hubieran logrado hacer en el tiempo estipulado. Y la otra excusa también es, no tengo ganas de hacerlo. ¿Cuántos hemos experimentado de que pues nos quedamos sentados y pues no tengo ganas de hacerlo y qué hago? Me quedo viendo la televisión, ¿verdad? O me pongo como les digo, a distraerse en cualquier cosa, menos en lo que tenemos que dar inicio para poderlo entregar o cumplir con un entregable en tal momento, en tal fecha, con hora y todo, ¿verdad? Porque los maestros, ¿verdad? Que nos dicen, me va a entregar la tarea y más si la tiene que hacer por video a tales horas y usted tiene que estar lista con esa tarea a tales horas, ¿verdad? No como cuando le damos la tarea de lavar los trastes, que se pasa el día y si se puede amanecen los trastes en el lavadero y nunca se dice por qué, porque como no teníamos ganas de hacerlo, no lo hicimos, ¿verdad? Simple y sencillamente. Aunque no significa que sea una tarea de menos importancia dentro de lo que es las actividades del hogar. Dentro de los 23 hábitos que menciona lo que es procrastinar, la antiprocrastinación, que es, les dije, cómo dejar de ser perezoso. Tenemos algunas en las cuales yo me voy a enfocar así de manera un poco puntual, ¿verdad? Porque hay otras que tal probablemente no encajen en lo que es la edad o la actividad en la que ustedes están. Y pues les voy a mencionar. La número 1 dice que hay que utilizar o podemos utilizar la ley de Pareto. Esta yo creo que Gaby, ¿verdad?, la conoce bien. ¿Qué es la ley de Pareto? ¿Una vez la había escuchado? Nunca. La ley de Pareto dice que con un 20% de esfuerzo puede lograr un resultado del 80% y eso le va a hacer un 100%. ¿Qué significa que con un 20% de esfuerzo vamos a lograr un 100%? Significa que no tenemos que esforzarnos mucho tiempo del día para poder hacer o cumplir con un entregable de un día X a una hora X, sino más bien si logramos hacer ese esfuerzo pequeño del tiempo que vamos a invertir en la actividad, ese esfuerzo se puede convertir en un resultado que nos puede dar un 80% complementario y eso se va a convertir en una nota o un porcentaje de 100%, podemos decir, porque lo tuvimos a tiempo, porque lo tuvimos bien, porque tuvimos tiempo para revisarlo, porque tuvimos tiempo para ver que todo quede perfecto, ¿verdad? Entonces, esta ley de Pareto, eso es lo que nos enseña, que con un poquito de tiempo nosotros podemos lograr llegar a culminar una excelente nota, por decirlo así, ¿verdad?, en la actividad de la escuela o de la universidad. Entonces, ¿cuántas veces hacemos eso? Cuando aplicamos esta ley de Pareto, la mayoría de veces lo que nos causa es satisfacción, ¿verdad? Es una satisfacción porque a quien no le gusta ver que se sacó buena nota y se aprendió con lo que estaba haciendo, con la tarea, con la actividad, con mucha más razón va a tener un mejor resultado y va a ser mejor porque logró hacerlo en su tiempo, lo hizo tranquila, lo hizo a lo mejor hasta, ¿cómo se dice?, relajada, lo hizo despacio y se cercioró de que quedara, ¿cómo?, excelente, ¿verdad?, que quedara bien, que quedara lo mejor posible. Y se tomó el tiempo incluso de volverla a revisar y volverla a leer y sacarle los errores de ortografía y sacarle esto y sacarle aquello. ¿Por qué? Porque declaró un tiempo específico para poder
hacer esa tarea y el objetivo es hacerla lo mejor posible. Estamos hablando de una tarea de escuela o de cualquier otra tarea, ¿verdad? El otro punto de los 23 hábitos de los cuales vamos a hablar, el número 2 se relaciona con una acción y esta acción es llamada también SMART. La acción de SMART es esta. La acción de SMART dice que son siglas que significan inteligente en inglés, pero que tienen un significado cada uno. Por ejemplo, la S dice que es específico. La M es medible. La A es alcanzable. La R es realista. El objetivo es realista. Y la T es a tiempo, ¿verdad? Lo que hablábamos parecido a la ley de Pareto, ¿verdad? Pero estas son características de una actividad para poder nosotros hacerla de manera inteligente, ¿verdad? ¿Cómo le dije? Manera inteligente. Entonces les decía que tiene que ser específica. ¿Qué otra cosa tiene que ser? Medible. Medible. ¿Qué otra cosa tiene que ser? Alcanzable. Y también tiene que ser realista. Y por último tiene que ser a tiempo. Entonces entendieron muy bien. Y esta regla se llama, ¿verdad? El hábito del SMART. El hábito del SMART. ¿Cómo les dije que se traducía en español? Inteligente, ¿verdad? Así como es usted, inteligente. Y así hay algo otros hábitos, como por ejemplo capturar las ideas. O sea, cuando nosotros estamos haciendo o dándole pensamiento a algo, tenemos una idea y de repente vemos, se nos imagina algo y lo detenemos y lo plasmamos, ¿verdad? Lo hacemos de una manera que nos quede excelente, ¿verdad? Y si lo podemos mejorar, lo mejoramos. Otro hábito también es crear un sistema de 43 folders. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar qué podrá hacer este hábito? 43 folders. 43 folders significa que vamos a tener las actividades descritas en cada folder. Esto es para alcanzar un éxito a largo plazo. En cada folder vamos a tener 30 folders, que significaría un mes de actividades secuenciales que nosotros cuando las repetimos sabemos que en un folder tenemos escrito una meta, por decirlo así. Y esa meta la vemos al siguiente día en el folder número 2 y en el folder número 3 y la seguimos haciendo porque cada día la estamos revisando. Si hacemos eso los 30 días del mes, probablemente lleguemos a alcanzar buenos resultados o buenas metas o alcancemos el éxito de lo que nos estamos proponiendo con realizar este hábito. Pero cuando les hablo de los 43 folders, ¿qué significa? 30, ¿verdad? Son 31, son un mes, ¿verdad? Pero lo que nos resta lo vamos a poner como los meses siguientes, ¿verdad? Lo que nos falta de los meses, como 11, como decir, terminamos un mes de 31 y colocamos los otros que nos sobran en la parte de atrás como para darle seguimiento y seguir y continuamos con las actividades, a manera que si tenemos un proyecto a largo plazo, por ejemplo, ¿qué proyecto podríamos tener a largo plazo? De la universidad. Puede ser de universidad. ¿Qué tipo de proyecto? Una investigación. Una investigación. ¿Qué otra cosa? Un evento, un congreso, lo que sea. Un evento, pero algo que genere hábitos. Algo que necesita generar hábitos. Por ejemplo, tal vez dedicar tiempo al estudio, o sea, una hora terminada de estudiar. Podemos ponernos entre las actividades que podemos poner en ese folder, podemos ponernos eso, ¿verdad? ¿Cuántas horas le voy a dedicar? Pero horas dedicadas al estudio de tal manera que yo pueda alcanzar un medible del 100%, ¿verdad?
eh, cuando nosotros terminamos terminamos o culminamos, por decir así, un ciclo o un año escolar, ¿qué es lo que esperamos ver? Buenos resultados. Buenos resultados, que pasaron de grado, ¿verdad? O que pasaron de ciclo. Cuando nosotros vemos eso, cuando pasamos de grado o de ciclo, ¿qué sentimos? Una satisfacción. Pero de ahí viene el otro año o el otro ciclo y empezamos diferente, ya se nos olvidaron los folders. ¿Qué va a pasar? Probablemente solo se va a recordar qué hizo en aquel momento para estar saliendo bien en sus estudios. Ese tipo de cosas, o por ejemplo puede ser un proyecto. En mi caso, yo estaba haciendo un proyecto de emprendimiento, emprendedurismo. ¿Saben qué es eso, verdad? Los negocios que a veces uno quiere hacer crecer. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para poder dejar de ser perezosa en el emprendedurismo que estoy haciendo? ¿Qué debo de hacer? Crearme un hábito diario de tal manera que el tiempo que yo le voy a dedicar a ese emprendedurismo, que es mi trabajo, ¿verdad? O que puede ser mi fuente principal de ingresos, puede llegar a convertirse en mi fuente principal de ingresos, pero ¿qué tengo que hacer? Lo que yo puedo hacer es hacerme un hábito para poder darle seguimiento de tal manera que un día yo lo voy a hacer de una forma que ya prácticamente va a ser mi negocio y por lo tanto le voy a dar la importancia que amerita, que se merece, y esto me va a llevar a tener éxito, ¿verdad? A lograr las metas en un momento propuestas, hacerlas alcanzables y en un determinado momento, como les decía, a convertirse en mi fuente como fuente principal de ingresos dentro de mi familia, ¿verdad? Y así pues son diferentes actividades que nosotros podemos hacer, entre otras también que les decía, crear una lista de proyectos, por ejemplo. Eso puede ser un hábito también, de qué tipo de proyectos yo quiero desarrollar en mi vida. Un ejemplo, ¿qué te gustaría hacer cuando seas un poco más grande? Te gustaría ser odontóloga. Ese es un proyecto de vida. ¿Y qué es un proyecto de vida? Cuando ya has empezado, desde que estabas en el kinder, ya cursaste 7 años en la escuela, te faltan lo que termina de la primaria, luego la secundaria y luego ir a la universidad. Ese es un proyecto de vida. Y así hay otros proyectos de vidas que son importantes. Entonces, ¿pero qué hacemos para eso? Nos ponemos las metas y empezamos a ver qué es lo que tenemos que dejar de hacer para poder cumplirlo, ¿verdad? Y debe de ser porque es básicamente lo que te va a garantizar tu futuro, ¿verdad? Geraldine Gabriela, ella ya prácticamente, pues sí, ya va en un nivel avanzado. Sin embargo, todavía falta que seguir, pues, perseverando, seguir cumpliendo con los propósitos, de tal manera que un día este proyecto que ella tiene todavía, que está trabajando, se llegue a culminar, ¿verdad? Otra cosa también, ordena, dice, en lotes similares las tareas rutinarias. Las tareas rutinarias, ¿verdad? Que a veces debemos de hacer, que son parte de nuestro deber vivir, pero que no deben de quitarnos tampoco los objetivos o las metas que tenemos, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué? Una lista de algo que sea rutinario. Hacer las cosas. Puede ser hacer las cosas de la casa, ¿verdad? Podemos enlistarlas de tal manera que le vamos a invertir un tiempo, pero no le vamos a invertir la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Sino que algo que pueda tener un tiempo de nosotros sin quitar los objetivos. El otro también puede ser proyectos y procesos sin ayuda, que es un programa de revisión semanal. Por ejemplo, eso puede ser cuando hablábamos de los folders también, ¿verdad?
si ya revisamos qué hemos hecho en la semana para cumplir con X tarea o X cosa que nos hemos propuesto, y cuando vamos a ver, vemos que 3 días de nuestra semana, 4 días o 5 están desperdiciados y no tocamos el tema, no tocamos la tarea y nos damos cuenta que ha sido un desperdicio de nuestro tiempo que después nos va a hacer falta cuando ya nos toque o estemos cerca de a lo mejor de un entregable o de un medible para nosotros en el aspecto cuando es un proyecto, pero ahí es donde nos damos cuenta cómo nosotros perdimos ese tiempo y ahí es donde debemos de empezar a aplicar lo que era la antiprocrastinación, ¿verdad? Que dijimos que era cómo dejar de ser perezoso y tener resultados en la vida. Así es que les podría seguir mencionando algo otros, ¿verdad? También uno que sí me gustó mucho y es que nosotros tenemos que aprender a decir no cuando es necesario, ¿verdad? A no sentirnos comprometidos. A veces la familia, ¿verdad? Nos dice, vamos a salir, pero hay momentos en que sí debemos de medir si nosotros estamos con el tiempo para poder tal vez tener una recreación. Yo he visto muchas veces, incluso yo lo he hecho cuando a veces queremos hacer algo probablemente que nos gusta o que tal vez no es de rutina, pero que nos atrae hacerlo, pero que tenemos que sacrificarlo por cumplir con los proyectos de vida, con las metas, con los objetivos, y eso ahí es donde nosotros tenemos que aprender a decir un no, cuando realmente, aunque queremos, no podemos, ¿verdad? No es lo mismo decir no porque no quiero a decir un no porque no puedo, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ser sinceros con los demás y que digamos no significa que vamos a estar mal. Así les podría dar algunos otros, como por ejemplo crear un sentido de urgencia de las cosas que podemos hacer durante el día o durante la semana, durante el tiempo que estemos proyectados a terminar un proyecto, valga la redundancia. Y una cosa muy bonita también, recompensarse. ¿Cómo nos vamos a recompensar? Cuando tenemos probablemente un avance o un tiempo o con otra cosa, a veces no necesariamente el tiempo que vamos a invertir, sino algo, nosotros también nos podemos autorrecompensar o recompensarnos ya sea con tiempo de holgura para podernos también, que no sea todo solo actividad. Eso es muy bonito. Y saber escoger ese tiempo para recompensarnos, para relajarnos, sin dejar de tener siempre la visión con lo que tenemos proyectado. Y pues lo otro también que obtener una motivación externa. Siempre podemos buscar una motivación externa que es lo que nos va a llevar a realizar un proyecto de vida o lo que nos va a ayudar a terminar lo que es una tarea. Los niños a veces, ¿verdad? Cuando les dicen, les vamos a dar permiso que salgan si hacen tal cosa, ¿verdad? Ese puede ser para un niño, pero en el caso de ustedes también puede ser. Si logro hacer esto, puede ser que tenga que o tenga una motivación de ir al colegio porque ahí pasan mis amigas y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, esas son cosas, son básicamente motivaciones que a nosotros nos hacen terminar con nuestros proyectos en la vida. Y pues una de las cosas también muy bonitas que se aprenden con lo que son los 23 hábitos es que debemos de aprender a ser pacientes en el proceso, no desesperarnos, sino más bien poder esperar que para todo el tiempo, que el tiempo que del proyecto se va a cumplir y se va a cumplir con propósito y en el tiempo estipulado, ¿verdad? No lo podemos acelerar ni tampoco para efectos de no atrasarlo. Crearnos estos hábitos nos va a ayudar, ¿verdad? Para no tener un retraso en ese proyecto que nosotros nos hemos puesto como meta o en una actividad, ¿verdad? Siempre tener la paciencia para lograr hacer las cosas de la mejor manera. Esta es una pequeña enseñanza, como les decía, el término de la antiprocrastinación. ¿Creen que aprendieron algo?
Sí. Ok, entonces vamos a terminar hasta aquí lo que es este pequeño tema que queríamos compartir y pues cualquier duda, consulta, no sé si tienen, ¿no? Excelente. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí y pues nada más desearles que apliquen, ¿verdad? O aprendan a aplicar lo que son hábitos que les pueden ayudar o que nos pueden ayudar todos, ¿verdad? A poder obtener el éxito esperado en las actividades esperadas o en los proyectos, ¿verdad? Que tenemos como meta. Así que eso es todo. Muchas gracias por su atención.